A ver, pensemos en esto. Hay acciones que a primera vista son un delito de manual, ¿verdad? Tomar algo que no es nuestro, lastimar a alguien, cosas que suenan mal. Pero ¿qué tal si les digo que hay circunstancias en las que la ley no solo lo permite, sino que lo ve como algo justificado? Pues justo hoy vamos a meternos a fondo en este tema tan fascinante del derecho penal. Y esta es la pregunta del millón, la que nos trae aquí. Parece que no tiene sentido, ¿cierto? ¿Cómo algo que parece un crimen va a ser legal? Pues la respuesta, aunque no lo crean, es un sí y uno muy rotundo. Y es que la ley es mucho más que una lista de no hagas esto. Es un sistema que de verdad entiende de contextos y de situaciones. Para que quede súper claro, vamos a seguir este caminito. Primero, vamos a explorar esa idea de un crimen justificado. Luego, les voy a presentar el concepto clave de todo esto, la antijuridicidad. De ahí, veremos cuándo la ley, digamos, hace la vista gorda, analizando casos de defensa propia y de necesidad. También hablaremos de cuándo es nuestro derecho o deber actuar. Y al final, vamos a reflexionar sobre la gran pregunta: ¿dónde está la línea entre la ley y la justicia? Bueno, ahora sí, entremos en materia. Esta idea de que una acción pueda encajar en la descripción de un delito, pero que al final no sea ilegal, es uno de los pilares más interesantes del derecho para que las cosas sean, pues, realmente justas. Pensemos en esto un segundo. Que una acción se parezca a lo que dice el Código Penal, por ejemplo, apoderarse de un bien ajeno, es apenas el primer escalón. Para que de verdad se considere un delito, le falta un ingrediente crucial, como un sello de que el sistema legal lo desaprueba por completo. Si no tiene ese sello, pues simplemente no hay crimen. Y bueno, ese ingrediente secreto tiene nombre y apellido: antijuridicidad. Suena súper técnico, lo sé, pero la idea es bastante sencilla. Y es vital para entender por qué algunas acciones que parecen crímenes al final no se castigan. Aquí está la definición, digamos, del libro. La antijuridicidad es, en pocas palabras, que algo sea ilegal. Es la prueba de que esa acción choca directamente contra lo que la ley protege. Si una conducta no tiene esta cualidad, aunque se vea idéntica a un delito, legalmente no lo es. Fíjense muy bien en estos pasos. Es como un checklist para que algo sea delito. Vean dónde está la antijuridicidad. Es el tercer filtro. Si una acción pasa al filtro de la conducta y la tipicidad, pero se atora aquí, en la antijuridicidad, ahí se acaba todo. Ya ni siquiera nos preguntamos si la persona es culpable o qué pena le toca. Es un game over para la acusación. Entonces la pregunta es: ¿cómo es que una acción que parece un delito pierde esa calidad de antijurídica? Pues la respuesta está en algo que se conoce como causas de justificación. Piensen en ellas como si fueran unos permisos especiales que la misma ley te da para actuar. Estas causas son básicamente un escudo legal. Son situaciones que la ley reconoce y dice: ok, en estas circunstancias, aunque hiciste algo que parece un delito, en realidad actuaste bien. Lo que hacen es quitarle lo injusto al acto, lo contrario a la ley. Y aquí tenemos un mapa visual excelente. Como ven, hay varias de estas causas de justificación. Las que todo mundo conoce son la legítima defensa y el estado de necesidad, claro. Pero también está, por ejemplo, cumplir con un deber o ejercer un derecho. Ahora sí, vamos a clavarnos en las más importantes. Ahora pasamos a dos de los casos más claros y, la verdad, más dramáticos: la legítima defensa y el estado de necesidad. Aquí es donde la teoría se topa con la vida real, a veces en situaciones de vida o muerte. Ojo, es súper importante no confundir estos dos. En la legítima defensa la cosa es clara. Hay un agresor y hay una reacción. Es tú contra él. En cambio, en el estado de necesidad, el pleito es otro. No es contra una persona, sino entre dos bienes o derechos que están en juego. Y tienes que elegir salvar el que vale más sacrificándolo. Este ejemplo lo deja clarísimo: el famoso robo famélico. Aquí el bien que se sacrifica es la propiedad, digamos, de un pan. Pero se hace para salvar un bien infinitamente más valioso: la vida misma. La ley entiende perfectamente esta diferencia de valor. Otro caso, mucho más complejo, es el del aborto terapéutico. Cuando seguir con el embarazo pone en riesgo real la vida de la madre, la ley permite interrumpirlo. De nuevo, es un conflicto entre dos bienes jurídicos, y se toma una decisión terrible, pero justificada para proteger el bien que en esa situación se considera de mayor jerarquía. Pero no todos son situaciones límite o desesperadas. A veces, actuar de una manera que parece un delito es simplemente parte de tu trabajo o de un derecho que te da la ley. Aquí vemos otras categorías bien importantes. Una persona puede tener justificación si lo que hizo fue ejercer un derecho, o porque estaba cumpliendo con una obligación legal, o incluso si un impedimento legítimo no le dejó otra opción.
El ejemplo del cirujano es perfecto para entender esto. A ver, cada que un médico opera, técnicamente está lesionando a una persona. Le abre la piel, corta. Pero, ¿a quién se le ocurriría decir que es un criminal? A nadie, por supuesto. Está ejerciendo su profesión. Tiene el derecho y el deber de curar. Su acción, aunque encaje en la descripción de lesiones, no es antijurídica para nada. Y bueno, ya estamos llegando al final de este recorrido. Como hemos visto, el camino para decidir si algo es un crimen o no es mucho más enredado y profundo de lo que uno creería. Entonces, para amarrar todo, el punto central es este. No es suficiente con que una acción parezca delito. La pregunta obligada siempre es, ¿había una justificación? Si la respuesta es sí, ya sea por legítima defensa, estado de necesidad o por ejercer un derecho, entonces, no hay delito que perseguir. Y quiero que quede claro, estas excepciones no son errores o huecos en la ley. Al contrario, son las herramientas que le dan al sistema legal flexibilidad, sentido común y, sobre todo, humanidad. Le permiten adaptarse a la enorme complejidad de la vida real, buscando un resultado que no solo sea legal, sino que se sienta justo. Y con esto cerramos. La existencia de estas causas de justificación nos enseña que aplicar la ley como si fuera una receta de cocina no siempre es justo. La verdadera inteligencia del derecho es saber diferenciar cuando un acto, a pesar de cómo se ve por fuera, era la única opción correcta. Y eso nos deja con una pregunta que da para pensar mucho.